¿Cómo surge la decisión política de dar ayuda a los municipios a partir de qué situación? No, la idea es que los municipios nos han planteado reiteradamente la necesidad de equipamiento. De hecho, con las últimas lluvias hemos estado comprando directamente a través de Aguas del Colorado, a través de Vialidad, bombas de las famosas bombas arroceras para poder derivar agua a los bajos que rodean las localidades. Y esta es la posibilidad de que se provean ellos mismos y que compren además otro tipo de equipamiento como motoniveladoras, cargadoras, retroexcavadoras, que son las máquinas que hoy necesitan y a las que con fondos propios, si no tienen este crédito, no tienen acceso. Incluye a Puelén, se lo digo por lo que ha salido públicamente. Mira, a Puelén le hemos dado, porque está de vacaciones, quiere hablar conmigo pero está de vacaciones. En realidad el intendente me pidió la audiencia antes de que yo me fuera de vacaciones y le pedimos que me esperara que regresara. Le hemos dado en lo que va del año, en lo que va de mi gobierno 15 millones de pesos a Puelén, de los cuales 7 millones son de plata que le damos de asuntos municipales de libre disponibilidad. O sea que si el sueño de él es construir una cancha, salvo que piensa hacer la Bombonera con 7 palos en Puelén, la puede hacer. Después tenía un reclamo por el cajero del banco y creo que Alexis ya lo dijo, vamos a entregar entre 6 y 8 cajeros automáticos en localidades que no las tienen. El criterio ha sido, que hemos usado el año pasado, las localidades pequeñas que están al lado de otras mayores y que le quitan el comercio porque la gente va a cobrar al banco de la localidad de al lado y deja de comprar donde vive. Caso de Cané con Quemú, el caso de Telén con Victorica y el caso de Puelén con 25 de marzo. Así que una es para Puelén. Gobernador, se escucharon varias voces respecto al decreto de ganancias, pero no la suya. ¿Qué tiene para decir? Y también le pregunto, ¿fue un acto administrativo o un acto político lo que usted dice? Ningún decreto es un acto político. Todos los decretos son un acto administrativo, del cual el gobernador se hace responsable. Nosotros estuvimos analizando el tema desde mediados del año pasado. Tomamos la decisión y la hicimos coincidir con la modificación de ganancias que se impulsó desde el Poder Legislativo. Pero el antecedente que usamos nosotros fue la acordada 56 del año 96 de la Suprema Corte de Justicia, que fue resistida por el Poder Ejecutivo Nacional, que fue consentida por el Procurador del Tesoro y que entró en vigencia y decía que no se aplicaban ganancias, o sea que eran deducibles, los viáticos, las movilidades y otras sumas a considerar. La Corte después reglamentó esto y entre las sumas puso la responsabilidad funcional. En el caso de La Pampa, el Superior Tribunal de Justicia en el año 2005, creo que es, con una resolución la 15, con otra la 65, lo estableció para los empleados del Poder Judicial, que la asignación de responsabilidad funcional no pagaba impuesto a las ganancias. En la provincia de Santa Cruz, la responsabilidad funcional que no paga ganancias es desde el año 97. Lo puso el expresidente Kirchner cuando era gobernador. En el año 2000, Verani, en Río Negro, determinó también que la responsabilidad funcional está exenta de ganancias y en el 2013 el actual gobernador, Guarenitec, estableció que a través de este mecanismo no pagaban ganancias las guardias de los médicos en 2 decretos sucesivos que hizo en el año 2013. Sin embargo, me critica. Por eso me da la libertad de seguir diciendo que de un burro solo pueden esperarse burlar. Porque él lo hace y no me lo permite hacer a mí. Pero además, el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la homologación del SINEP, es decir, del Sistema Integral para los Empleados Públicos Nacionales, determinó en el artículo 80, en el acuerdo que convalidó la paritaria celebrada en el año 2008, que creo que es la 2098, que el 60% era sueldo y el 40% era sueldo y el 60% era responsabilidad jerárquica, o sea que no pagaba impuestos el 60%.
Macri lo modificó el año pasado, por el 868 del 2016 lo modificó y estableció que el 61% era responsabilidad funcional, por lo tanto estaba excluido de ganancias, y pagan los funcionarios nacionales y los empleados nacionales de ese convenio solo sobre el 31%, sobre el 39%. Sobre lo mismo pasa con el ANSES. El ANSES también tiene un convenio que establece que la responsabilidad funcional no paga impuestos, y eso hace que pague sobre una pequeña parte del total de la remuneración. Es decir, Duhovne, que es el que pide declarar inconstitucional el decreto que yo firmé y que me va a demandar, cobra con una excepción mayor que la que yo consentí. Los funcionarios nacionales cobran sueldos más altos que los funcionarios provinciales y pagan proporcionalmente menos impuestos. Y no es verdad que los funcionarios provinciales duplicaron sus saberes. Pueden pedir los recibos de los funcionarios. El gobernador piensa que hay una operación política, mediática, habida cuenta de que mientras usted estuvo de vacaciones, su cara estuvo en los medios nacionales, y luego con esto de las ganancias. Me hicieron famoso. Con el tema de ganancias, en primer lugar hubo una información que dio un contador que trabaja en un organismo administrado por el radicalismo, y se la dio a un medio periodístico del oeste, que es de donde surgió. Las precisiones técnicas que tiene no son propias de un periodista, son propias de un contador. Y ese contador tiene un estudio contable en Santa Rosa que se dedica a liquidar impuestos a las ganancias de sus clientes. A eso averiguaron ustedes, para eso son periodistas. ¿No sabe quién es? Yo sí, averiguaron. ¿Y por qué no se comunicó antes, gobernador? Porque el decreto se publicó, nosotros estuvimos publicando los decretos, usted sabe que a final de año hay una acumulación de decretos, y se publicó cuando se conoció, cuando se publicó. Pero esto se había hablado antes en la paritaria con los gremios. Hablamos con los dirigentes gremiales para acordar con ellos la forma de liquidarlo, o sea, y todos estuvieron de acuerdo. Pará. En cuanto a la difusión, hubo una reunión en la que este tema se discutió, y uno de los integrantes de la reunión se opuso porque decía que era una medida en favor de los trabajadores. Se trata de miembros de un partido y de otro que son una alianza política, y entonces hubo dirigentes políticos que comunicaron la noticia a Buenos Aires para que fuese publicada. ¿Puede ser más preciso? O sea, sí hubo una difusión. ¿Puede ser más preciso cuando... No te voy a dar nombre, averiguarlo. Vos sos periodista, ustedes se dedican a investigar. Dedíquense a investigar, muchachos. Descarta que venga del kirchnerismo por el medio que lo publicó, digo, esa difusión. Sí, no, hoy le paga otro, no lo genere. Gobernador, por eso... Si querés te digo quién le paga, pero no ahora. Por eso... ¿Van a avanzar en una medida, en un amparo, una medida judicial anticipándose a la Nación, por si llega a presentar algo? No lo podemos hacer, porque yo no puedo presentarme a la Nación, a la justicia, diciéndome, mire que me van a hacer esto. Me van a decir que me van a correr para el costado la presentación, porque no hay ningún hecho sucedido. Pero está ¿Hubo una combinada, charla informal de Nación? No hay ninguna presentación. ¿Una charla informal de Nación hubo por este decreto más preciso? Sí, yo hablé con gente de la DGI. La gente de la DGI me dijo que ellos ya hace 8 meses le informaron a Abad que las provincias liquidaban ganancias de manera distinta, que los organismos nacionales liquidaban entre sí de maneras distintas, y que eso había que resolver. Hace 8 meses se lo comunicó la DGI al administrador federal de ingresos públicos. Y habló de una ilegalidad. Cuando salió publicada la noticia de La Pampa, le volvió a elevar una nota diciéndole que él creía que la salida no era por la vía punitiva de demandar a las provincias, sino de construir un acuerdo político en que todas las provincias y todos los organismos del gobierno nacional y la justicia, porque la justicia de casi todas las provincias liquida de la misma manera que nosotros lo proponemos en el decreto que estamos pagando, deberían ponerse de acuerdo y fijar una sola manera
de liquidar salario y decir cuál es la responsabilidad funcional sobre la cual no se aplica el impuesto a la Ahora, entonces, ¿por qué cree que lo critican tanto, gobernador, esta medida? Por un efecto cascada que las otras provincias del sector privado hagan. Me critican porque yo fui el que me opuse al voto electrónico y eso enojó al gobierno nacional. Yo no fui al pacto energético y no es como dice el funcionario que hubo un funcionario, no sé cómo se llama el funcionario, no sé quién está del diario, a ver si me hace acordar el nombre. Tampoco me acuerdo el nombre del funcionario. Redondo pasa las cláusulas octava y primero dice que no es una conspiración contra la Pampa. El funcionario que mandó la nota al diario no dijo que era una conspiración contra la Pampa. Dijo que eran medidas que conspiraban contra los intereses de la provincia, no que es una conspiración política contra la Pampa. Segundo lugar, él dice que el funcionario salió a dar la explicación de por qué yo no había ido. Eso es mentira. O miente o no sabe. Porque el que le dio la explicación a Aranguren de por qué la Pampa no adhería al convenio fue el vicegobernador Mariano Fernández cuando estaba a cargo del Poder Ejecutivo y habló personalmente con Aranguren para explicárselo. ¿Cuál es la razón? Él ayer habla de el inciso, el artículo o el capítulo octavo, que es hidrocarburos, y dice que se rigen los convenios entre la Nación y las provincias por la 17.319, que es la vieja ley de hidrocarburos. Y si ustedes leen, a continuación, dice, y las modificaciones ocurridas. La última modificación es la ley 27.007. En esa ley se dice que las provincias no pueden tener empresas petroleras estatales. Se dice que cuando uno renueva un área, la regalía que cobraba Nación era el 12, la que tiene que cobrar la provincia es el 15, por 10 años, y si la renueva por otros 10, puede cobrar el 18. Nosotros en La Pampa tenemos áreas que pagan el 35, que hemos renovado esas áreas y pagan el 35%. ¿Cómo voy a adherir yo a una ley que me baja la recaudación a la mitad? ¿Qué es lo que yo he hecho desde que estoy en el gobierno? Todas las áreas que el gobierno ha recuperado para sí o hay que prorrogar, se las hemos dado a la empresa estatal Pampetrol. Una empresa estatal que tiene representación del partido de la oposición. Y una empresa estatal que ha logrado aumentar las regalías a pesar de que bajó el precio del petróleo, lo cual implica que aumentamos la producción. Ha logrado aumentar las reservas y ha logrado tener ganancia. Ese esquema que a nosotros nos funciona perfecto, si yo firmo el convenio, lo dejo de lado. Y tengo que ir a no tener una empresa estatal. ¿Por qué no vamos a tener los pampeanos una empresa estatal que nos ha permitido pasar de ser una empresa administrativa a una empresa que nos genera renta petrolera? Ellos dicen que van a llamar porque además dice el artículo que las sucesivas adjudicaciones deben ser licitadas en forma clara y transparente con pliegos que hace Nación. ¿Ustedes creen que es más claro el pliego que hace el ex CEO de Shell que los que hace Pampetrol? Donde hay representantes de la oposición, donde esos pliegos los revisa una comisión en la que hay integrantes del Poder Ejecutivo, que preside el secretario general, hay representantes de las bancadas del Parlamento, no solamente oficialistas, y hasta ahora todas salieron por unanimidad. Más transparente que eso, no hay nada. Y por último, hay una trampa que el señor, contame cómo era el apellido, Redondo, se olvida de contar. Lo primero que hizo Aranguren fue llamarnos para que designáramos un director en el directorio de YPF. Y cuando se estatizó YPF, se volvió a estatizar, las provincias firmaron un convenio en los FEPI por el cual adquirían el 49% de las acciones y lo caucionaban en favor del Estado. Es decir, el Estado votaba por las provincias por ese 49% durante un periodo que no me acuerdo cuánto es, pero creo que 10 años, un poco más. La Pampa le tocaba, porque era de acuerdo a la producción, a la Pampa le tocaba el 0,5%. Como se pagó $10.000 millones por la empresa,
La Pampa hubiese tenido que poner 50 millones. Ninguna provincia puso plata. Lo pagó toda Nación, pero todas deben. La Pampa no ratificó ese convenio que el gobernador anterior firmó en la OFEPI en la legislatura. Por lo tanto, para nosotros no es obligatorio. Si yo designo un director, lo hago obligatorio para mí y paso a deberle al Estado Nacional, yo no, La Pampa, pasa a deberle al Estado Nacional 50 millones de dólares. Entonces, cuando yo me siento a discutir con Frigerio, con la gente del ANSE, la plata que me deben por los aportes o por el déficit de las cajas previsionales, me sacan el crédito de 50 millones de dólares. Entonces, yo no quiero deberle a la Nación, no le debemos, no le queremos deber. Lo que queremos hacer es que nos paguen lo que nos deben. Por eso, como este señor lee los diarios, he visto que los lee, porque lo que publicó Matías Toso, él lo leyó y lo contestó. Me gustaría que aprovechara para avisarle al ANSE que queremos hacer una reunión con ellos para ver cómo me pagan el déficit previsional del año 2009, 2010, 2011, 2013, 2014. Me pagaron solo el 2015 sin actualizar y me dieron un anticipo del 2016 y todavía no consigo una reunión con el ANSE y el ministro Franco para ponerme de acuerdo cuánto me van a pagar. Es más, me quisieron aplicar un decreto de Macri que se inicia diciendo a partir del año 2017, y eso me lo quieren aplicar al déficit del año 2016. No. O sea, ya que este muchacho parece que lee y comenta, que le comente que me atiendan, que me atiendan a mí. Pero ¿dificulta la relación política en estas decisiones políticas suyas? ¿Dificulta la relación política con el presidente de la Nación? Yo defiendo los intereses de La Pampa. A mí me votaron para defender los intereses políticos de La Pampa. Y la defensa de los intereses políticos de La Pampa implica no ceder la participación que tiene Pampetrol en el negocio petrolero y tratar de cobrar las deudas que la Nación tiene con la provincia. Para cerrar el tema, si le gusta o no le gusta al gobierno nacional, no es mi problema, porque mi problema es defender los intereses de los pampeanos. Gobernador, para cerrar el tema ganancias, el diputado Lescano el otro día dijo que la información real había llevado a Nación los hermanos Alto Aguirre, intendente y presidente del partido, y Torroba, el diputado nacional Torroba. ¿Usted estaba al tanto de esto o es una...? No, eso lo dijo Lescano, pregúntenle al alcalde. Ya que cerró el tema, compañero ahí presente, podemos hablar un poquito de política, el tema de las candidaturas del peronismo para octubre. Sí, estamos tratando de llegar con una lista única, no sé si lo vamos a lograr. Nosotros hemos dicho con claridad que el candidato que encabeza la lista no es de la Plural, y todos saben que es Ariel Rauschenberger. Yo creo que es el candidato ideal para ir al Congreso, porque se trata de discutir cuestiones técnicas. Nosotros necesitamos tener gente en la Comisión de Presupuesto, como está el diputado Silioto, que ha logrado incluir, por ejemplo, en la ley de presupuesto el artículo que hace que para hacer una obra hidroeléctrica se necesite el acuerdo de toda la cuenca. Entonces necesitamos a alguien que discuta y aclare los conceptos que están en la ley de blanqueo, por el cual se obliga a la Nación a pagarnos el déficit previsional, y nos han empezado a discutir y a chicañar con distintos temas, pero en definitiva no nos pagan. ¿Melina de Lú va a ser la número 2? Melina de Lú va a ser la número 2, es una dirigente peronista conocida, siempre ha participado en la actividad del partido, como ustedes saben está en vivienda desde hace 10 años en la parte de adjudicación. ¿No han medido ¿El tercer lugar se definió? No estamos conversando. ¿No han medido a Rauschenberger, bueno, a los candidatos, precandidatos? No hemos hecho ninguna encuesta. El gobernador ayer publicó una encuesta, Plan B Noticias, que es un diario digital de Santa Rosa, donde lo miden a Torroba, a Berongaray, a Rauschenberger y demás. ¿Tiene conocimiento sobre eso? No. ¿La coalición a todas las líneas va a lograr que todas las líneas trabajen por esos candidatos? Vamos a intentar. Si es fácil, no es fácil. ¿Cómo está la situación de Portezuelo hoy por hoy? Portezuelo fue elevado a consideración del presidente el laudo. Eso nos da 30 días hábiles para adicionar documentos.
En general nosotros ya cuando presentamos el pedido de laudo hicimos la presentación completa, pero no vamos a dejar agotar el plazo. En los 30 días vamos a hacer una presentación formal explicando cuál es la posición de La Pampa y por qué nos oponemos a la construcción de portezuelos en las actuales condiciones, con menos agua en el río, con un control excesivo de Mendoza, sin un estudio de impacto ambiental y con Mendoza resistiéndose al caudal fluvioecológico que lo presentó en el 2012 y ahora no lo presenta. ¿Pero van a ir al reporte igual, Pampa? O? Primero vamos a ir al laudo de Macri, veremos qué dice Macri. ¿Hay algún plan para que los trabajadores del 2871 que se reunieron hace poquito vayan consiguiendo la ley que les corresponde, sea C43 de 1979? Lo que pasa es que cuando yo llegué tenía una ley para incorporar a esos trabajadores a esa forma de trabajo y no tiene temporalidad. Ya no hay una ley que le dé temporalidad. ¿Y se podría corregir eso? Digo, por ejemplo, en el área de salud hay mucho puede tener algo, en el área social. Bueno, pero la pregunta es, ¿eso se discutió en una mesa? ¿Estaban los dirigentes sindicales? ¿Estaba el gobierno? Teóricamente estaban todos. ¿Por qué faltan? ¿No se convocó a la reunión del Meridiano Quinto todavía, gobernador? Sí, el viernes. ¿El viernes es? ¿De gobernador? ¿El viernes pasado? No, de gobernadores no. De gobernadores, digo. No. El viernes una reunión técnica y las 3 provincias acordaron hacer un estudio integral, pero le autorizaron a Córdoba a hacer 2 obras de retención en Córdoba, una en la Margarita, y eso va a permitir que venga menos agua a la Rudé, a toda esa zona, y una obra de conducción, pero con posibilidad de obstruir la conducción hasta que se regule. Y luego un canal desde que pasa Córdoba, pasa por la Rudé, cruza el Quinto donde están las alcantarillas y la provincia de Buenos Aires lo haría terminar en las proximidades de Trenquelauquen, en el complejo Hinojo Las Tunas, que es donde actualmente se está botando el agua. Lo que pasa es que hay que hacer el estudio para saber si se hace el canal en La Pampa, a qué cota tenemos que llegar al límite de la provincia de Buenos Aires y con qué pendiente. Los gobernadores por eso no fueron convocados. ¿Usted quiere que se junte? El Consejo. No, pero está avanzando, es decir, en la medida que las provincias se pongan de acuerdo en el avance de las obras y digan en qué van a gastar la plata, no hace falta que tengan los gobernadores. El tema es cuando hay disidencia entre las provincias y no se avanza. En este caso, las provincias han aceptado hacer un canal que viene desde Córdoba, pasa a La Pampa y sigue en la provincia de Buenos Aires, donde la provincia de Buenos Aires lo manda a ese complejo, pero después tiene la idea de enviarlo a través del Salado a la bahía de San Borondón. ¿Se ve muy afectada la recaudación por los incendios y las inundaciones? Sí, se ve afectado. Y digo, esos fondos que hoy destina a áreas como la social, la de salud, la educación, ¿de dónde lo va a sacar? No, lo estamos sacando de los fondos que tenemos, pero están mucho más afectados los fondos nacionales. Nosotros preveíamos que la recaudación nacional iba a caer en marzo, abril y mayo, y se está cumpliendo. Está cayendo fuertemente, y esto lo pueden decir los intendentes, está cayendo fuertemente la recaudación de los impuestos nacionales. El diferimiento del impuesto a las ganancias para junio trasladó lo que era el pico de recaudación de abril a junio. Los millones que estaban anunciados para las emergencias del año pasado, inundaciones primero y incendios después, ¿llegaron o todavía no llegaron? Los 10 millones de la primera inundación no llegaron. La plata de los incendios a la provincia no le llegó. A algunos municipios, caso Ladela, le ha llegado ahora un ATN de 1,5 millones de pesos, o 500 pesos. Sí, en total son 3 para Hacha, 1,5 para Victorica y creo que 1,5 para Ladela, además de los 50 de Santa Rosa. Bueno.